Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal El Clan Cavernario. Presentamos a Freddy el Frondoso Caverna, quien será su maestre en toda esta aventura audiovisual. Ahora bien, con la intención de darles contexto a todo esto, déjenme decirles que esta idea surge desde el maravilloso año 2000. En 1988 se fundó un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos en Derby, Inglaterra. Por Jeremy Head Smith y varios empleados de Gremlin Graphics, el cual nombraron como Core Design. Tras un año de su fundación, lanzan su primer videojuego para la Commodore Amiga, la Atari ST y otros ordenadores de la época, Rick Dangerous, un juego de plataformas en el que además de explorar los reflejos humanos, pone a prueba la memoria del jugador. En este título, los enemigos y trampas permanecen en los mismos lugares, de manera que cada vez que se juega, tendremos que ir recordando nuestros pasos para eludir el peligro con éxito y seguir avanzando. Aunque la crítica remarcó el apartado técnico como limitado para la Commodore y la ZX Spectrum, los jugadores concuerdan en que logra su cometido a la hora de entretener, además de presentar un complicado pero divertido reto para la agilidad mental. Si alguno de ustedes lo ha jugado, déjenos saber en los comentarios qué les pareció. Core Design sería adquirida por la compañía Central Gold en diciembre de 1994 y poco después pasaría a manos de Eidos Interactive en abril de 1996, año en el que también lanzarían su juego insignia, un juego pionero en los gráficos 3D aparecidos en la generación de los 32 bits y que nos contaría la aventura de una arqueóloga británica en busca de tesoros y reliquias del mundo antiguo. Titulado simplemente como Tomb Raider, probó tener un éxito rotundo por la novedad de ser un plataformero en 3D, así como contar con personajes carismáticos y un gameplay entretenido. Con tremendo hito, Core puso manos a la obra para desarrollar una segunda entrega que llegaría tan solo un año después. Tomb Raider 2, starring Lara Croft, fue una entrega que, aunque muy exitosa, le costaría la pérdida de su creador, Toby Gard, quien se separaría de Core por diferencias creativas respecto al rumbo que estaba tomando el personaje de Lara, quien se estaba volviendo más una heroína de acción que una intrépida arqueóloga, porque, claro, fusilar dinosaurios en las exóticas selvas de Perú es lo que harías un martes de oficina en esa profesión. Su secuela, Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft, tuvo un recibimiento mayor que su predecesora, y que sería la entrega más exitosa de la saga hasta ese momento. Este proceso de lanzar un juego cada año se repetiría hasta la quinta entrega, Tomb Raider Chronicles, que fue criticado por diversos motivos, desde introducir varios fallos a la cronología de los eventos de la franquicia, tener un tono muy distinto a las entregas anteriores, y por presentar el mismo modelo de gameplay sin cambios sustanciales a las mecánicas ya conocidas desde su debut en el 96. Detalle que profundizaremos más adelante. Pese a lo anterior, el interés de los fans iría hasta las nubes con el anuncio de una nueva entrega que continuaría la historia de Lara tras ser sepultada bajo los escombros de una pirámide al final de Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ups, spoiler. Y ya no me falta el respeto. El juego no llegaría hasta 3 años después del último lanzamiento, o sea, Tomb Raider 5 o Tomb Raider Chronicles. Y vaya que se volvería infame por la lista de problemas que presentó su desarrollo, además de costarle a Core Design el abandono de miembros clave como Head Smith y la cesión poco voluntaria de la franquicia a Crystal Dynamics para el desarrollo de un reboot. It's okay. No. Oh my god! Oh my god! Pero, ¿realmente Tomb Raider The Angel of Darkness es un juego tan desastroso que justificó el fin de la saga para casi ser sepultada en el olvido? Hago este paréntesis para aclarar que esta es mi opinión y todos están invitados a comentar sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagan faltándose al respeto. Cuando opinen, por favor, que sea faltándose el respeto, ¿eh? Ahora sí, sigamos con el video. Empecemos por el principio, la historia.
Tras un periodo aproximado de un año tras el fatídico desenlace visto en The Last Revelation, el sexto juego inicia abruptamente con una cinemática en la que una voz misteriosa nos relata que se han estado cometiendo una serie de asesinatos que tienen en shock al mundo. Estos crímenes están siendo cometidos por un individuo conocido como el Monstrum, un apodo genérico, pero que la verdad es que tiene su encanto. Estos asesinatos parecen ser hechos de forma aleatoria y se nos revela el nombre de la última víctima, el profesor Werner von Croy, el gran mentor de Lara. Mientras se nos cuenta esto, vemos una sombra entrando a un apartamento para luego revelar que esa silueta es Lara. Con este contexto, pasamos a un prólogo, que nos manda 2 días atrás de lo visto en la introducción. Lara y Von Croy están reunidos. De alguna forma, porque hasta donde supimos, Von Croy solo había encontrado la mocla de Lara en Egipto al final de Chronicles. No se nos dice cómo es que Von Croy descubre que Lara está viva, porque más adelante nos enteramos que fue él quien contactó a Lara primero. En fin, Von Croy le cuenta a Lara que necesita ayuda para completar un trabajo para un cliente, un tal Eckhart, quien es un psicópata. Called Eckhart, but he's a psychopath. Me encanta la forma tan casual en la que Von Croy le cuenta a Lara que este tal Eckhart es un psicópata, como si fuera lo más normal del mundo. Como sea, este tal Eckhart le encomendó a Von Croy encontrar 5 artefactos llamados pinturas oscuras. Lara le pregunta por qué deberían de importarle sus asuntos, y Von Croy insiste en su ayuda e incluso nos da la información de un contacto suyo, una tal Carvier. En eso vemos cómo Lara confronta a Von Croy por lo sucedido en Egipto, ya que, parece ser, Lara no se entera que él trató de encontrarla. Von Croy se asusta y grita a Lara que se aparte, seguido de unos disparos y oscuridad. Porque vinimos a ver el ángel de la oscuridad, ¿no? Todo es confuso y solo vemos a Lara acercarse a Von Croy, quien yace en el piso, muerto. Al sonido de las sirenas de la trulla, Lara se da el piro del lugar, cosa perfectamente entendible porque ni nosotros como espectadores sabemos qué ha pasado. Tras una secuencia de persecución por los pasillos de un hostal, a causa de unos canes dignos de John Wick, secuencia que me fascina por alguna razón, Lara atraviesa una ventana y uno de los canes, no conforme con maltratar a Lara, el muy cabrón le roba la mocla característica de la saga. Debe ser el perro del Brian, porque el zoquete embiste a Lara de frente, Lara cae de espalda, y ella no se entera de que le dieron baje con la mocla hasta que ve al animal con ella. Hasta luego, querida mochila, fue bueno conocerte. Tras esta fantástica introducción, iniciamos con el gameplay. Nuestra meta ahora será dar con el contacto de Von Croy. Los primeros 3 niveles sirven de tutorial, y aunque nuestro verdadero enemigo durante todo el juego será el que programó los controles, la atmósfera está muy bien conseguida, siendo mi favorito el tercer nivel, donde vamos corriendo y saltando por los tejados parisinos mientras un helicóptero juega al Dog Hunt con nosotros. Este helicóptero nos acorrala y a pesar de tenernos en la mira, decide no dispararnos, porque le consta que somos los protagonistas de esta historia. Lara intentará colgarse de una tubería, pero los edificios están tan jodidos que se caen a pedazos, por lo que Lara cae en un contenedor, que nunca he entendido si lo que tiene dentro es basura o grava, quién sabe, pero igual Lara escapará y logrará dar con Carvier. Al llegar al lugar, Lara le explica quién es y por qué está ahí, a lo que Carvier dirá que nos reconoce por fotos y por la descripción de Von Croy, por lo que nos dejará pasar. Ya estando en su apartamento, Carvier nos da un poco de contexto sobre varias cosas. Nos explica que Von Croy actuaba raro y se le veía muy preocupado, tanto que dejó un paquete para Lara en caso de que algo le llegara a suceder. Nos deja su cuaderno con anotaciones. Lara menciona que ese cuaderno era muy importante para él, por lo que debe de estar metido en un pancho muy grande si dejarnos el cuaderno era una opción. También nos enteramos de que Carvier trabaja en el Louvre e incluso nos puede dar algo de información sobre las reliquias que mencionaba Von Croy. Aunque, por lo vago de nuestras respuestas sobre Von Croy cuando Carvier nos llega a preguntar por él, sospecha de nosotros. Acá, según los diálogos que escojamos, pueden suceder 2 cosas: que Lara le pida amablemente el cuaderno, o que se ponga en modo diablo y le exija que le prepare un sándwich y le lave el baño una vez le entregue el cuaderno. Este será nuestro primer encuentro con la mecánica de diálogos, algo que tiene sus altas y bajas, y aunque escojamos los diálogos que molestan a Carvier, haciendo que nos niegue el cuaderno, podremos obtenerlo mediante el robo. Aunque he de destacar que Carvier llamará a la policía independientemente del diálogo que tengamos. Aquí también podemos ver que Lara no está pasando su mejor momento, ya que se siente muy a la defensiva. Que bueno, supongo que cualquiera estaría nervioso si le colapsara una pirámide encima.
o si fuésemos acusados de homicidio doloso con una probabilidad de condena de 30 años a perpetua. Si demoramos mucho en el apartamento de Carvier, la tira llegará y nos llevará al tambo, por lo que debemos de ser rápidos al dar báscula a las pertenencias de Carvier en venganza por ser una boca floja. Ante este panorama todo jodido, Lara escapa por una ventana, que estamos notando un patrón aquí con el cristal, Lara? Y opta a pasar la noche en un viejo vagón de metro en el gueto de París. Oye, Lara, no sé por qué eliges dormir en el piso cuando hay asientos a un lado. No me parece que este chico sea muy listo. No será lo más higiénico, pero creo que el piso es algo extremo. En esta zona, nuestro objetivo se vuelve encontrar a un tal Bouchard, nombre que es mencionado en el cuaderno de Von Croy. Pero su servidor es subnormal y la verdad es que lo ignoré ante toda la información que te arroja el libro sin restricciones. También en esta parte del juego es en donde se nota que la mecánica de diálogos quería ser explotada hasta su máximo punto, ya que podemos entablar conversaciones con varios NPCs, como lo son un vagabundo, ¿Tiene cambio? un guía de turistas, creo que parece ser un traficante o algo parecido, gente emprendedora, pero no se logró por cuestiones de tiempo. De todos los NPCs con los que podemos interactuar, el más icónico sería Janice, Move along, ma chère. You make the place look crowded. quien nos arroja dos opciones para dar con Bouchard. La primera sería acudir al Café Metro con un tal Pierre, Trade. o la segunda, acudir con un conserje gruñón llamado Bernard, Leave me alone, I'm busy. quien parece ser se la vive en un parque, y que muy curiosamente ambos son ex empleados de Bouchard. Y como un ligero bonus, si así lo podemos llamar, también nos informará de que Carvier ha sido asesinada. Independientemente de si hablamos con Pierre o con Bernard, ambos nos pedirán recuperar una caja del club nocturno Le Serpent Rouge, a cambio de ayudarnos a localizar a Bouchard. Como curiosidad, este tema de la caja es una referencia al maletín de Pulp Fiction, cuyo contenido siempre se dejó a la interpretación del espectador. Según a quien ayudemos, accederemos por la zona de carga o por la que parece ser una salida trasera. He de destacar que al entrar al Serpent Rouge, entendemos que debemos avanzar con sigilo durante nuestra estadía, pero las mecánicas, al no estar tan pulidas, hacen de esto algo casi imposible. Dejando esto último de lado, accederemos a la pista de baile, pondremos tremendo cumbión e intentaremos subir hasta la zona donde se encuentran las luces, que es el lugar en donde yace la caja que nos pidieron nuestros tíos. Pero primero barreremos con toda la seguridad del lugar. Oye, Parker, estás demente. La verdad es que esta parte es joya, y nos deja ver la jugabilidad de Tomb Raider en ambientes urbanos, además del tremendo cumbión de la banda sonora. Que sí, la jugabilidad es un desastre en este título, pero la idea se puede entender. Ya con la caja en nuestro poder, volvemos con nuestro compadre, sea Bernard o Pierre, destacando que si ayudamos a Pierre, este nos dirá que el random que estaba sentado en la esquina le preguntó sobre Bouchard y luego se marchó, lo que naturalmente enfada a Lara. Pero salvo ese pequeño detalle, cualquiera de los dos nos enviará con otro personaje. En el caso de Pierre nos enviará con una chica llamada Francine, que es su ex. Y para el caso de Bernard, nos enviará con un portero que nos dará acceso a un viejo cementerio que da al lugar en donde se oculta Bouchard. La verdad es que esta zona es muy pequeña y no presenta mayor dificultad más que la cámara, pero esa es una constante. Llegamos a las alcantarillas, y tras superar la pésima ingeniería parisina, nos encontraremos con un sujeto random que ha sido atacado por el monstruo, que milagrosamente ha sobrevivido al ataque, aunque magullado de la mitad del cuerpo. Pobre desgraciado. Es incómodo de ver y de escuchar. Lo que favorece al ambiente. Sin embargo, nunca se nos explica qué es lo que le sucederá o por qué quedó en esta condición. Si seguimos adelante, nos veremos las caras con una de las animaciones más curseadas del juego.
lo que ya es decir mucho por las joyas que se pueden lograr con los bugs de este. Al encontrar a Bouchard, preguntamos por el random que vimos antes, y este nos contará un poco sobre los ataques del Monstrum a sus operaciones, donde participaba el sujeto de la camilla. Eventualmente, Lara le pedirá la información que este le dio a Von Croy. Bouchard accederá a darnos tanto la información sobre las excavaciones arqueológicas en el Louvre, e incluso darnos el armamento que Von Croy no pudo recoger. Pero esto viene con una condición. Nos pedirá hacer un trabajo por él. Entregar unos pasaportes a un sujeto llamado René. Passports? Quien también nos puede surtir de armas como si fuera una tienda comercial en los Estados Unidos. Lo típico. Al acceder a hacer el trabajo, tendremos que abrirnos paso para salir del lugar en el que se oculta Bouchard. Que por alguna razón la palanca que está al lado de la puerta que nos deja salir no es la que nos abre esa salida, sino que abre otra puerta que tiene la palanca que nos deja salir del lugar. Es muy extraño cómo está diseñado ese lugar. Conforme nos vayamos acercando a la tienda, veremos una cinemática donde un sujeto, que es el mismo random que estaba sentado en la esquina del Café Metro, que seguramente habremos visto en el caso de que hayamos ayudado a Pierre, saliendo con mucha prisa del Serpent Rouge y yéndose a todo gas en su burra. Casi pareciera que va a ser un personaje importante. Ya entrando a la tienda, veremos un sujeto que parece sacado del siglo XVIII por la pinta de gótico que se carga, el cual cree que entre menos amabilidad más coraje, porque nos abre cualejotes mientras se dirige a la salida. Lara encontrará el lugar bastante desordenado, pero aún así entregará los pasaportes. Passports? Si nos adentramos más a la tienda, veremos que René está muerto y con una marca de sangre en el suelo. Como los muertos no hablan y tampoco ocupan pertenencias, Lara tomará su billetera para conseguir un código, el cual servirá para abrir una puerta que funciona como una caja fuerte. Dentro de ella encontraremos muchas armas y municiones, pero no encontraremos un parche lo suficientemente fuerte para unir los pedazos de este juego más quebrado que la economía de cualquier país tercermundista. Por alguna razón, al recoger todos los objetos, la puerta se cerrará y una bomba colocada en la parte trasera del cuarto se activará. Deberemos de actuar rápido, porque solo se nos dan unos segundos para salir del lugar. ¿Podemos sumar a la lista de cosas que no tienen sentido a las cajas que ni bien pasamos a un lado de ellas, se prenden fuego? Vemos al sujeto de la cafetería fumándose un fifo mientras observa las cañerías. Algo que de primeras ya es extraño. Luego vemos que Lara va corriendo por una de ellas y logra salir con el impulso de la explosión. El fisgón procederá a contaminar el ozono para luego retirarse del lugar. ¡Qué grande! Aunque yo no me explico cómo es que él sabe que tendríamos que salir por las cañerías. ¿Es acaso él quien plantó la bomba? Nunca lo sabremos porque este juego es experto en dejar muchas más preguntas que respuestas. Pasamos entonces a una cinemática en la que vemos más del sujeto que salió de la tienda, el cual está reunido con sus lacayos en algún lugar. Les menciona que cada vez están más cerca de reunir las 5 pinturas oscuras, y que Von Croy les ayudó a localizar la cuarta en París. Y les dice que una vez la tengan, se deberán de reunir en Praga para conseguir la 5ª pintura. También les dice que es tiempo de despertar al durmiente y que esperan tener más éxito esta vez. It is time to awaken the sleeper. Vemos muy poco del bicho raro pero el ambiente malrollero está muy conseguido. Mientras tanto, nosotros pasamos de ir en jeans en los canales de París a estar directamente en las alcantarillas del Louvre, en una variante del atuendo insignia del juego, para investigar sobre las excavaciones que se están haciendo en ese lugar, y por qué Von Croy estaba tan interesado en ello. Esta parte de las alcantarillas siempre me pareció un tanto floja en el diseño porque soy soquete y me pierdo muy fácilmente. Toda la zona se ve igual, y el tener que ir de punto A a punto B no favorece mi orientación. Pero bueno, procederemos a activar algunas tomas de agua que nos ayudarán a llegar a nuestra zona de interés. Dive, girl. Dive. Donde haremos un countdown a una de las paredes para tener acceso al Museo del Louvre. ¿Sabes, Lara? No creo que sea una gran idea provocar una explosión en un lugar tan turístico de Francia mientras eres sospechosa de homicidio. Pero cada quien hace lo que quiere. Recalco la parte del countdown porque tiene su gracia. La.
Ahora sí, vamos a una zona de las Goth, el Museo del Louvre, la cual todos estamos de acuerdo es una de las mejores partes. Aunque una vez más el contenido cortado no nos permitirá disfrutar del todo esta zona. Esto se delata con las cámaras de seguridad con infrarrojo, que no activan ninguna alarma aunque caminemos debajo de su campo de visión. Pero podemos ver lo que se buscaba implementar. Como el lugar está petado de guardias, tendremos que escabullirnos por los ductos de ventilación. Hola, Peter. Nos colamos por algunos pasillos buscando a la oficina de Carvier, hasta dar con las cámaras de seguridad, donde podemos ver el interior de su oficina, y que ella claramente ignora los protocolos de seguridad porque tiene su contraseña de acceso en un post-it pegado en su monitor a la vista del mundo. O sea, gracias por el detalle, Carvier, pero no me jodas. En fin, accedemos a su oficina y nos informamos cada vez más sobre las pinturas oscuras y una vaina rara llamada el Sanglyph, que sirve para algo sobre artes oscuras. También aprendemos sobre los Lux Veritatis, una orden que deriva de los templarios, que buscó darle matarile a un alquimista llamado Pieter van Eckhart, y que unos de estos flacos tomaron las pinturas para esconderlas en diferentes partes del mundo, lo típico de reliquias y artefactos. Aunque dejaron unas cosas llamadas Obscura Engravings, o grabados oscuros, que son unas cosas raras con detalles que dan la locación de la pintura en cuestión. Mapas, básicamente. También nos enteramos que este Eckhart busca reunir las pinturas para revivir a los Nephilim, que en el folclore judeocristiano son una raza producto del folleteo entre ángeles y humanas, por lo que aquí lo llaman el ángel de la oscuridad. Parece que el punto de revivir esta raza tiene que ver algo con la inmortalidad. Da igual. Ya bien informados, tomamos la credencial de Carvier para acceder al sitio arqueológico. Nos movemos al lugar, despachamos a los guardias nuevamente, y usando el cuaderno de Von Croy, vemos que él encontró 2 de los símbolos que se nos solicitan, pero no alcanzó a descifrar los 2 restantes. Uno lo encontramos en una impresora. ¡Ja! Y el otro debajo de unos escombros usando unos rayos X. Allá que vamos al artefacto que abre el pasadizo, y accedemos a una zona llamada Tumba de los Antepasados. La zona nos recibe con una cinemática que no le hará gracia a la gente con vértigo, y nos muestra que tenemos que bajar al fondo del lugar. Allí nos encontramos con unos caballeros no muertos, una escopuerca y algunas trampas. Pasamos a la llamada Cámara de Estaciones, donde deberemos de superar 4 pruebas basadas en el agua, fuego, tierra y viento. La zona tiene una estética magnífica, y más caballeros no muertos, claro. Dentro de cada prueba debemos de superar un obstáculo para recoger una gema que alude al elemento en cuestión, cada una con su nivel de dificultad, porque todo debe de ser tumbas y puzzles, si no, no sería Tomb Raider, supongo. I hate tombs. Ahora observen. Para el agua tenemos el santuario de Neptuno, que nos hace recorrer unos túneles con más trampas puntiagudas. Para el fuego tenemos el santuario de la flama, donde el suelo literalmente es lava y deberemos de saltar en diversas estructuras para poder cruzar al otro lado. Para la tierra tenemos la ira de la bestia, que creo que fue la primera vez que quedé, porque parece que habrá una pelea de jefe con la estatua, pero en su lugar ocurre un terremoto que destruye gran parte del recinto. Por lo que deberemos de ingeniar la forma de llegar hacia la gema. Y para el viento tenemos el aliento de Hades, un escenario sencillo contra los otros 3, ya que solo deberemos de saltar por una especie de troncos hasta llegar al otro lado, pero procurando que no nos trolen con las fuertes corrientes de viento. Al tener todas las gemas en nuestro poder, regresamos a la cámara de estaciones para colocarlas en unas placas que notamos cuando entramos al lugar. Esto nos da acceso a una zona dentro del sótano de la cámara principal. Allí resolvemos un puzzle muy parecido al de las válvulas del loop. Esto provocará que algunas de las piezas del suelo de la cámara principal se vuelvan una especie de elevadores que nos conducirán a lo más alto de dicha cámara.
Ya en lo más alto de la cámara encontraremos la tumba de un cristiano que parece ser muy importante. Lara procederá a leer una inscripción en latín, lo que asumimos invoca a un espíritu que protegerá la pintura a toda costa. Como Lara no se dejó intimidar ni por un dios egipcio, llenamos de plomo al fantasma. Robamos la pintura y nos damos el piro del lugar. La zona se inunda por completo, y no lo digo a la ligera, ya que tanto la cámara de estaciones como la tumba de antepasados quedan sumergidos. Aunque esto nos favorece, ya que nos da una vía más sencilla para salir del lugar. Un escuadrón de mercenarios, que son esbirros de Eckhart, se hacen presentes gaseando el lugar mientras nosotros regresamos victoriosos. Y por alguna razón, Gunderson no necesita usar una máscara de gas. Nos abrimos paso por el Louvre a tiros en una secuencia de mucha acción. Si somos muy osados, podemos tomar una máscara de gas para no sucumbir ante este, y poder escapar con mayor comodidad. A nuestra salida nos ataca una vaina voladora del demonio, y nos topamos con el papucho que parece nos ha estado siguiendo desde el Café-Metó, quien nos da báscula con nuestro armamento con una tensión sexual muy alta. Además de quitarnos la pintura por la que casi morimos infinidad de veces. Lara intenta defenderse, pero solo hay más tensión sexual, porque ambos se miran con mucho deseo, lo que juega a nuestro favor para que el papucho nos deje vivir. Aunque como nosotros no somos unas cualquiera, Lara procede a perseguirlo, pese a que los mercenarios de Eckhart intentan fusilarnos en el acto. Comenzamos una persecución contra el papucho, quien hace gala de una especie de poder telequinético porque puede partir una puerta y la vaina voladora del demonio parece que la maneja a voluntad. Nos pone el filero en la cara, a forma de advertencia, y nos sonríe un poco más. Pero somos tercos, por lo que seguimos con la persecución. A la salida del Louvre vemos que el tipo está en el piso. Cuando nos acercamos a inspeccionar, alguien nos golpea y quedamos inconscientes. Parece que es un mercenario de Eckhart, pero luego vemos que cambia al portero de Bouchard, lo que hace más confusa la situación. ¡Mi cerebro! Bouchard nos despierta y por alguna razón portamos nuestras gafas de sol, aunque sea de noche. Lara le explica que debe de volver al apartamento de Von Croy en busca de algunas cosas. Bouchard accede e incluso nos ofrece un aventón. Lara le pregunta entonces qué es lo que hace en el Louvre. Bouchard nos dice que se enteró de nuestro pancho en el lugar y que le pareció que necesitamos ayuda. Y el muy cerdo empieza de mano larga. Pero no, compadre, manos quietas. ¡Hasta la verga, pinche perro! También nos chismea que hubo otra víctima del monstrum en Praga, un tal Vasily, Matthias Vasily, quien parece que tiene alguna conexión con todo esto. Llegamos al lugar y Bouchard nos dice que esperará por nosotros en el auto. Contestamos que ya estufas y que hay unos vidrios. En eso, Bouchard hace una llamada indicando que ya estamos dentro del edificio, por lo que pueden enviar al limpiador. Volvemos a ver la cinemática con la que dimos inicio a nuestra aventura. Vaya, ¿todo este pancho ocurrió en solo 2 días? ¡Increíble! Vemos una foto de Lara con Von Croy en Egipto, y Lara intenta recordar nuevamente lo que pasó esa noche. Se nos muestra una vez más los hechos, pero ahora recordamos que Eckhart estuvo aquella noche en el apartamento, y que lanzó a Lara contra el muro. Habló con Von Croy, lo mató, e hizo graffiti con su sangre. Además vemos una silueta que no podemos identificar, y tampoco sabemos por qué nos dejaron con vida. Investigamos el apartamento y una vez más, los muertos no necesitan objetos materiales, por lo que tomamos todo lo que podemos. Encontramos más información sobre el Sanglift, los Lux Veritatis, su cruzada contra Eckhart y sobre el tal Vasily en los documentos de Von Croy. Al terminar de lootear, se activa una música y entonces un sicario entra al apartamento para darnos cuello. Intercambiamos plomo con el tipo por todo el edificio. Y vemos que este es tan precavido que colocó bombas por todo el lugar. Todo un profesional. Seguimos nuestra lucha e incluso el loco este vuela parte del edificio en la riña. Pero finalmente logramos dar el tiro certero. Nos acercamos a su cadáver y suena su teléfono.
Al contestar, escuchamos a Bouchard preguntando si el trabajo está terminado, ya que deben partir a Praga. Lara asusta a Bouchard diciéndole que no estamos muertos y que nos ocuparemos de él eventualmente. Toda una diosa. Bouchard se da el piro del lugar y Lara, looteando al matón, encuentra una tarjeta de Vasily, por lo que ahora sabemos a qué lugar de Praga iremos. Llegamos al lugar usando la troca del matón y hablamos con un reportero, Lodic, que tiene cierta pinta italiana, si me entienden. Este nos da algo de información sobre un edificio acordonado por la policía por unos cuantos pavos. Nunca hacemos un intercambio en pantalla, pero igual suelta la sopa. Nos habla sobre Vasily, la reciente víctima del Monstrum, quien era un comerciante de arte y parece ser se enteró de algo que no le hizo gracia a la mafia, y por eso lo volaron. También nos enteramos de una bodega barra fortaleza llamada Strahov, que es el centro de operaciones de la mafia. Nos muestra algunas fotos de Bouchard y Eckhardt, que parece ser el Big Boss de la mafia, aunque Lodic menciona que no tiene mucha información sobre él o los otros. Nuevamente el contenido cortado ataca. Le pagamos a Lodic por un pase directo al Strahov, pero nos dice que tomará unos minutos, por lo que nosotros exploramos la galería de Vasily. Conseguimos un martillo, nos colamos por las alcantarillas, y dentro de la galería de Vasily nos encontramos con nada más que Bouchard, a quien golpeamos y atamos para interrogarlo. Lara le confronta sobre el matón que envió, y Bouchard confiesa que Eckhardt dio la orden, además de que Eckhardt es el Monstrum. Parece que el papel de Bouchard en este embrollo era entregar la pintura del Louvre aquí en Praga. Nos dice que Eckhardt tiene la protección de un grupo llamado la Cábala, que son un puñado de fumetas, más peligrosos que la mafia, y que parece llevan entre nosotros desde hace años. Menciona que hay registros de sus actividades desde la Segunda Guerra Mundial, pero incluso podrían ser más antiguos. Son una especie de Illuminatis. Lara le pregunta qué relación hay entre todo esto y Von Croy, a lo que Bouchard contesta que su tarea era localizar las pinturas oscuras que faltaban, cosa que ya veníamos sabiendo de sobra, y que el propio Von Croy nos lo dijo. Pero lo que sí nos interesa es que Von Croy le supo demasiado. Habló con Vasily para intercambiar información sobre todo este asunto, ya que parecían gente peligrosa. Vasily tenía los 5 grabados de los que nos enteramos en la oficina de Carvier, y estaba aferrado a uno de ellos. Lara pregunta sobre los grabados, y Bouchard nos dice que los grabados son mapas codificados con las locaciones de cada pintura, cosa que sabíamos también, pero no está mal confirmarlo. Entonces, para dar con cada pintura se necesita su grabado. ¿Tiene sentido esconder un objeto capaz de revivir seres ancestrales para luego dejar un mapa dando su ubicación? ¿Quién sabe? Si vivimos en un mundo en donde existen todavía los dinosaurios, dragones antiguos y los jodidos dioses egipcios, creo que no está de más tener algo como eso por ahí a la mano, solo por si las moscas. Parece ser que la Cábala interceptó los faxes, porque estamos en 2003 y el internet era lentísimo, y los celulares no eran la norma como hoy en día. Así fue como la Cábala se enteró de la movida entre Von Croy y Vasily, y como ya no les eran útiles, los banearon del lobby. Lara entonces pregunta qué función cumplen las marcas con sangre que deja Eckhardt en cada asesinato. Bouchard, pese a decir que no conoce los detalles, nos cuenta que tiene que ver con el Cubiculum Nephilim, que es una forma de apartar la atención de los cadáveres a los cuales les roba partes del cuerpo. Me imagino que para dárselos al Cubiculum Nephili, o el Durmiente, el último de su especie, que sería el bicho de la cinemática que ya vimos. Eckhardt busca revivir a los Nephilim por alguna razón que aún no entendemos, ni cómo se relaciona con la inmortalidad, si parece que ya son inmortales. En fin, Vasily escondió el grabado de la última pintura para que no lo encuentre Eckhardt, aunque Bouchard nos dice que este grabado apunta a un lugar llamado Cripta de los Trofeos, lugar hecho por los Lux Veritatis, que está en alguna parte de Praga. Se supone que la Cábala sabía de la existencia de esta cripta y por eso construyeron el Strahov en ese lugar, por lo que solo necesitan el grabado para saber en qué parte del Strahov cavar. Entonces dejamos a Bouchard ahí colgado y nos encaminamos a buscar dicho grabado, en la que entiendo es la casa barra galería de Vasily. Resolvemos un puzzle y conseguimos acceso a un sótano oculto en el lugar. Ahí encontramos más reliquias y una caja fuerte que al abrirla contiene el último grabado. Regresamos con Bouchard, pero para nuestra sorpresa ya no se encuentra esposado. En cambio se encontraba encerrado en un armario,
muerto. Looteamos un poco más y corremos a por Lodic, quien nos informa que tiene todos los preparativos para que entremos al Strahov, y que nos dará acceso a cambio de darle los detalles para su historia. Si no me falla la memoria, también podemos conseguir una fusca con él, si tenemos la suficiente pasta. Igual Lodic nos bota en el Strahov. Usamos el código y entramos al lugar. Dentro nos ocupamos de despachar a más raza, saltar algunos obstáculos, algunos más literales que otros, hasta que nos colamos en un ducto de ventilación. Ahí vemos que Gunderson descubrió a Lodic husmeando en el edificio, por lo que se lo lleva a Eckhart. Lodic dice que sabe todo sobre él, por lo que no puede hacerle daño, pero si eso fuera verdad, sabría que ya es hombre muerto. Eckhart usa su mano de bronce para electrocutarlo, mientras hace la marca con sangre que hemos visto en cada asesinato. Y al soltarlo lo deja prendido en llamas. Pobre Lodic, directo para el lobby. Nos dirigimos a una consola que vigila una especie de celda con mucha seguridad, además de un mapa, a lo que Lara coloca el grabado encima de este para ver que la estructura del mapa coincide con el grabado, por lo que ahora sabemos a dónde ir para conseguir la pintura. Como estamos infiltrados en una fortaleza, hay infinidad de seguridad con la que no queremos lidiar, a lo que Lara les corta la electricidad como si fuera la CFE para hacernos un atajo. Vemos que les quita la luz a las zonas de bahía de carga, biodomo, sanatorio y algo que dice proto, que gracias a nuestras clases de etimología sabemos que significa primero. Aunque tampoco nos ayuda mucho a saber qué contiene, solo sabemos que es el primero. Entonces vemos una cinemática de lo que parece la celda de seguridad que estaba en la consola, y cómo va perdiendo energía. Los guardias desesperados tratan de resolver el problema, pero uno de ellos parece que no es muy amigo de los que iban subiendo, porque le cierra la puerta en la cara. Entonces vemos un bicho raro que parece un mono jabalí monstruoso que se carga al guardia que quedó fuera. Lara ni se entera de esto, por lo que sigue su camino, no sin antes visitar a nuestro amigo el bien cocido para un luteo más. Y entonces nos adentramos al biodomo. Ni bien entramos, vemos que el lugar está más vivo que nunca, literalmente, ya que hay plantas que nos quieren comer, además de insectos raros, sin mencionar a Dross que sale en la pantalla de carga. Hola, buenas tardes. Allá que hablamos con él y nos cuenta que cometimos un error, ya que él es parte de la cábala, controlan todo y serán inmortales. Lara, más basada que nunca, le da una papeada cósmica. Lo papeaste, Shrek. Lo papeaste de hecho. Pero entonces Dross menciona que tienen al último remanente de los Nephilim en el Strahov. Lara, no sabemos si para joderle la vida a Dross, le dice que los Nephilim son solo un mito, lo que no le sienta nada bien a Drosy, por lo que nos gasea con algo, que sabrá Cristo si esa vaina es letal, y huye del lugar. Por el momento nosotros nos seguiremos adentrando al biodomo, solo para toparnos con el hijo mutante de Man-Thing y Daken, que se escapa de la cápsula en la que lo tenían. Despachamos a todo lo que se mueva, sea humano o no. E incluso en un punto matamos un tronco mutante. Avanzamos un poco más, fusilamos más seres vivientes, y logramos ver de nuevo a Dross, quien está operando una consola. En eso llegan Gunderson y Eckhart, este último diciendo que hay caos en todo el lugar. Gunderson pregunta a Dross si él está causando todo esto, pero él le responde que no hay energía en ningún lado. A lo que Eckhart le ordena que se concentren en controlar la zona del biodomo, ya que no debe escapar nada de ahí. Do it. Do it. Llega una minita que se llama Boaz, que parece una entusiasta de las cirugías, ya que además de vestirse como una cirujana, el contorno de su cara parece sobrepuesto, muy al estilo de Bubba Sawyer. Toda la cábala está reunida otra vez. Boaz confiesa que nunca destruyó al proto-Nephilim. No, ahora todo tiene sentido. Gunderson dice que se encargará de eso y Eckhart se emperra, porque no le obedecieron. Le pide a Dross que le traiga a una criatura. Golpea a Boaz y se la da de comer al bicho raro ese, diciéndole que su propia incompetencia le ha sentenciado. Your own incompetence has sentenced you, Boaz. No voy a mentir, esa línea suena poderosa con su voz.
Mientras tanto, Lara queda igual de sorprendida que nosotros ante semejante muestra de ambiente laboral tóxico. Ella continúa avanzando por el lugar e intenta abrir una de las puertas, que está trabada, seguramente por cortar la luz. Y ella es el papucho otra vez. Nos dice que hemos montado tremendo cagadero en los últimos días, y que ya está un poquito harto de lidiar con eso, por lo que se va a encargar de regresar la luz y que nos quedemos quietecitos. Lara entonces muestra que tiene una navaja que encontró en el Louvre donde noquearon a ambos. El papucho menciona que es Superior Shard, que según el lore en español sería un fragmento del orbe. Sí, claro. Nosotros le seguiremos llamando Shard. Como parece que es un objeto importante, el papucho dice que volverá por nosotros en cuanto devuelva la luz. Por primera vez en la saga controlamos un personaje diferente, y nos lanzamos al sanatorio, un lugar que parece sacado de Resident Evil, ya que tiene una atmósfera lúgubre y bastantes cosas raras. Igual la atmósfera está muy bien conseguida. Conforme vamos avanzando, vemos que el proto está cazando a los guardias del lugar. Pero para nuestro héroe parece que es solo un lunes por la mañana. Nos topamos con varios de los pacientes del lugar, y hasta hablamos con uno de ellos. Nos dice que el proto está suelto y que nos destruirá a todos. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! También le llaman el aullante o ángel negro, pero nuestro papucho no sabe de qué va el tema. Interrogamos un poco al tipo y nos enteramos que el pobre diablo solo era un chofer, pero no cualquier chofer, sino que fue él quien trajo al Nephilim. Como se ve que el tipo requerirá varios años de terapia, lo dejamos solo y le aconsejamos que se encierre en el cuarto. Como vimos durante la persecución en el Louvre, nuestro héroe tiene poderes especiales. Y pasamos de telequinesis a viajes astrales, o algo muy similar, ya que podemos separarnos de nuestro cuerpo físico para llegar a lugares de difícil acceso. Tomamos nota de algunos códigos y seguimos avanzando por el lugar. En eso vemos a un tipo con el pecho abierto y un científico haciendo papeleo, y siendo acechado por el proto. Spoiler no tan spoiler. El proto se come el tipo. Otro palobi. A nosotros nos la suda y seguimos avanzando hasta que el proto nos quiere dar caza. Corremos por el lugar hasta llegar a nuestra área de boss battle. Peleamos un poco con el bicho. Y usamos un cuchillo sospechosamente similar al Shard que Lara tomó en el Louvre para dormirlo. Prendemos la luz y nos damos a la fuga. El papucho regresa a donde se encuentra Lara. O estaba, porque no la ve al llegar, por lo que entra a revisar. Y vemos nosotros a Lara colgada del techo. Ella salta, desarma al tipo y la apunta solo para dispararle. Ah, que no es cierto. Le disparó a un paciente del sanatorio que por alguna razón estaba caminando por ahí. Dialogan un poco y ahí nos enteramos que nuestro crush se llama Curtis. Lara lo desarma con más tensión sexual y le pide que explique por qué está ahí, además de saber qué pasó con la pintura que nos robó. Curtis nos dice que la pintura se la robaron en el Louvre. No, pues gracias, cabrón. Que Eckhart quiere las pinturas para revivir a los Nephilim usando partes manipuladas con alquimia de los cuerpos de las víctimas. Además de revelarnos que Eckhart es el alquimista oscuro original. Por lo que su misión es destruirlo a él junto con las pinturas. Cosa que solo se puede hacer con los shards. Lara comenta que deben ser 3. Y Curtis explica que Eckhart tiene el último. Si lo apuñalan con los 3, podrían matarlo de una vez por todas.
Curtis nos revela que su padre tenía 2 de estos shards, pero Eckhart lo asesinó para hacerse con ellos, y como podemos ver, no tuvo éxito. Entonces vemos que Curtis puede ser un aliado, ya que tiene la motivación para matar a Eckhart, por lo que Lara le ofrece trabajar juntos para que pueda tener su venganza. Justicia por su padre. Como ambos comparten objetivos, Lara le dice que se separen para que sus enemigos tengan que hacer lo mismo. Curtis se ocupará de recuperar el tercer shard y Lara buscará la pintura para destruirla. Tenemos más tensión sexual y cada uno se dirige a sus propias tareas. Lo que no saben nuestros héroes es que tanto Eckhart como el tipo rubio que ha estado presente en las sesiones de la cábala estaban observándolos, por lo que ahora saben su plan. Eckhart ve esto como una oportunidad de hacerse con la pintura sin mover un solo dedo, por lo que dejará que Lara continúe su viaje para que consiga la pintura, y solo se ocuparán de Curtis. Podría ser el fin del Hombre Araña. Avanzamos por el Strahov a través de su zona de investigación acuática, que está conectada con la cripta de los trofeos. Nos hacemos con un atuendo especial para nadar, muy chulo por cierto, y vamos directo a la cripta. El lugar parece un laberinto lleno de trampas, pero logramos llegar a una zona con estatuas. Vemos que hay una inscripción con iniciales, juntamos unas estatuas que comparten esas iniciales, y eso nos acerca más a la pintura. Saltamos un acantilado, entramos a lo que parece un castillo, evitamos otro par de caballeros no muertos, tomamos la pintura y aquí se rompió una taza. Cuando salimos de una caverna, vemos que Eckhart nos estaba esperando. Junto con él están Dross y Gunderson, quienes capturaron a Curtis. Lara confronta a Eckhart, pero él dice que no le interesa si vivimos o morimos, solo le interesa la pintura, y si se la damos, puede que nos deje ir a ambos. Sin muchas opciones, Lara le da la pintura, y liberan a Curtis. Por ese lado al menos hay honor. No sin antes pedirle a Gunderson que libere a Boaz, que por lo poco que podemos ver, se convirtió en un bicho raro. Eckhart explica que era una colega de chamba antes de hacerle enfadar, y por alguna razón, Dross también lo hizo emperrar, ya que lo sacrifican para Boaz. Curtis ayuda a escapar a Lara, le da los 2 shards diciéndole que debe darse prisa y que él se encargará de este bicho. ¡Es hora del duelo! Llenamos de plomo a Boaz. Solo para enterarnos de que no es su forma final, sino que al acabar con su forma aracnoide, se transforma en una especie de mujer insecto. ¡Ay, coño de su madre! Muy digno de Cronenberg. Volvemos a usar el plomo contra el bicho y parece ser que ganamos. ¡Oh, let's go! That's class! Pero resulta que no, ya que el bicho se levanta para apuñalar a Curtis. Lo que parece que ya no lo anunciaban porque en varias cinemáticas Curtis hacía este gesto. En fin, Curtis usa su cuchilla para decapitar al bicho, que hubiese sido más sencillo hacerlo desde el principio, pero bueno. Todo parece indicar que Curtis muere. Otro más al lobby. Lara se aventura ahora para encontrar el tercer shard. Saltamos más acantilados, atravesamos lugares con lava y con trampas, pero todo esto no la suda porque ¡pum! Llegamos al laboratorio de Eckhart. Resolvemos un pequeño puzzle porque parece que el tercer shard está en un pozo con agua hirviendo, por lo que indagando por el lugar, nos hacemos con unos cristales que enfrían el agua.
y tomamos el último shard. Accedemos a una zona por la que nos deslizamos y llegamos a una arena en donde escuchamos que Eckhart está uniendo unas piezas de metal, mismas que al unirse parece que le dan una bufeada titánica. También activan una máquina que entendemos revivirá al durmiente. Y Lara procede a dispararle en la cara. Eckhart usa lo que parece ser el Sangleaf para protegerse, y nos dice que aunque somos unos aferrados, ha matado a más gente de la que puede recordar a lo largo de sus años. Nos presume que es un ser inmortal, que nos matará, y que cumplirá su destino de traer el infierno a la tierra. Arrogante cabrón, le encanta el sonido de su voz. El tipo se viene muy arriba. Entonces Lara le muestra que posee los shards. Scary, huh? For you. Junto con una gran línea. You know, it's gonna be a real pleasure to shut you up. Comienza la batalla final. Eckhart hace copias de sí mismo, nos tira rayos láser, fuego, e incluso puede crear rocas que nos caigan encima. O eso parece, no queda muy claro. Cada vez que se clona, parece que le drena mucho maná, porque queda stuneado. Y es ahí donde debemos aprovechar para apuñalarlo con los shards. Este proceso lo repetimos 2 veces más. Hasta que se activa la cinemática en la que Lara va por la última estocada. Pero el sujeto rubio que hemos visto ya en varias ocasiones detiene a Lara, y ella le reconoce. Sabrá Cristo cómo. A lo que Eckhart le dice que la mate. Este tipo, que se llama Karel, nos mira detenidamente por unos segundos. Y en un giro inesperado acribilla a Eckhart. Re loco. Nos dice que sabía que daríamos con el último shard. Lara, atónita, pide que pase contexto sin pretexto, ya que a su entender, él era un esbirro de Eckhart, a lo que Karel contesta que Eckhart trabajaba para él, pero ya no le era útil. Lara entonces pregunta si destruirán al Nephilim. Karel se niega y revela que él es un Nephilim, que se ha ocultado por mucho tiempo para sobrevivir. Lara le echa en cara a todos los muertos que han habido por su supervivencia. Karel nos dice que Von Croy fue una víctima de las circunstancias, que Eckhart fue un tonto al matarle, e intenta convencernos que fue él quien nos ayudó a lo largo de nuestro viaje, por lo que nos pide confiar y nos extiende la mano. Lara ve en la mano de Karel una marca sospechosamente familiar, lo que dispara su memoria sobre la noche que Von Croy murió. Recuerda cada detalle, cada palabra, cómo Von Croy le pidió ayuda, cómo ella se negó y reclamó sobre Egipto, cuando él se asustó y le dijo que se apartara, que Eckhart la haya lanzado contra el muro. El diálogo entre Eckhart y Von Croy sobre si ya se había localizado la pintura y por qué no se había recogido. Von Croy le dijo que ya no estaba en condiciones de hacer eso, pero que Lara podría hacerlo. Eso enfureció a Eckhart y por eso lo mató. Hizo las marcas con sangre y cuando se acercó a Lara, quebró los anteojos de Von Croy. Pero mientras lo hacía, vemos que cambia de forma a Karel, por lo que fue él quien mató a Von Croy. Lara, al unir las piezas, le dice que fue él quien lo asesinó. Karel nos llama estúpido mortal y comienza nuestra segunda batalla. Solo que Karel se limita a levitar y lanzarnos alguna cosa rara de energía. Tomamos el Sangleaf de Eckhart y subimos por el lugar para usar el Sangleaf en el durmiente. Quien parece que se sobrecarga o algo así, ya que genera un brillo cegador y un rayo de luz que atraviesa a Karel. El lugar vuela en pedazos mientras Lara intenta huir. Y parece que la explosión nos alcanza. De alguna manera llegamos a la arena en donde murió Curtis,
pero solo hay un charco de sangre, junto con su cuchilla, sin rastros de él o de Boaz. Tomamos la cuchilla y esta se activa, guiándonos a la salida. Lara sonríe de forma agridulce y camina lentamente hacia la oscuridad. Werner, my old friend, I have found your murderer, and I'll carry your memory, wherever my future takes me. Y esto sería Tomb Raider: The Angel of Darkness, una historia llena de aventuras y cosas épicas. Como pueden ver, hacer un resumen de esta historia no es sencillo, así que pasemos a analizar lo que nos ofrece este título junto con lo que salió mal. Ya sabiendo en qué consta la historia, podemos analizar los pequeños detalles. Un punto que siempre ha sido conflictivo para todos los fans es que Lara parece muy ingrata por cómo encara a Von Croy respecto a lo sucedido en Egipto. Esto es más raro porque Lara asume que Von Croy la abandonó ahí sin más. Pero nosotros que nos vimos la cinemática final de Chronicles, sabemos que la buscaba, e incluso encontraron su mocla. La razón por la que Von Croy omite estos detalles, la verdad es que nos supera. Y no conformes con esto, nunca se nos explica cómo coño es que Von Croy se entera de que Lara está viva y en Londres. Y aunque contamos con la novela El Amuleto del Poder, y en años recientes se realizó un corto animado en el que explican lo sucedido tras este incidente en Egipto, que me parece está basado en la novela, detesto que me obliguen a consultar medios distintos para obtener detalles esenciales sobre la historia. Cada material debería de proveer los detalles necesarios para desarrollar su trama, lo que es muy distinto a expandir dichos detalles en medios diversos. A diferencia del juego, nosotros no olvidamos a Gunderson, un esbirro de Eckhart que es introducido casi desde el inicio del juego, y que parece que poco a poco va ganando relevancia para desaparecer tras la cinemática en esa especie de coliseo. Es muy random que en el último tramo del juego se esfume. Sobre este detalle siéntanse libres de corregirme, pero si no mal recuerdo, el personaje de Gunderson está relacionado con Curtis, ya que este último llegó a ser parte de sus filas de mercenarios. Otro agujero en la trama, y uno titánico, es el diálogo entre Lara y Karel, tras la derrota de Eckhart. Dentro del gameplay, Lara y Karel jamás tuvieron alguna interacción. Lo más cercano que tenemos a un encuentro es la cinemática donde Eckhart lanza a Boaz con el bicho ese, pero de ahí en fuera, no hay ningún objeto o personaje que nos dé información sobre Karel, ni siquiera Lodic. Dentro de la wiki del juego, y en las notas del escritor, Murty Schofield, sabemos que Karel iba a fungir como abogado de los miembros de la Cábala, y de hecho Lodic nos daría información sobre cada integrante. Pero esto al ser contenido eliminado, la verdad es que no lo tomamos en cuenta. Puede que seamos duros con el juego en este apartado, pero muchos detalles de la historia están tan cortados que el verdadero milagro es que podamos hacer conexiones con la información que nos da el juego. Por ejemplo, podemos saber mucha información sobre los Lux Veritatis, las pinturas, Eckhart e incluso el Sanglyph. Pero son detalles que si uno no los indaga por su cuenta, realmente no puede comprender cuál es la motivación de los otros personajes. ¿Cómo puede ser la meta de Eckhart con los Nephilim? Se nos dice que lo que pretende Eckhart es alcanzar la inmortalidad, pero considerando que lleva vivo desde el siglo XIII, pues es un poco raro que la inmortalidad sea su meta. Más si consideramos este diálogo. It is my destiny to bring hell on earth. You are nothing to me. Quizás haya efectos adversos en Eckhart por el uso de su alquimia, pero nadie nos da esos detalles. Sobre las motivaciones de los otros miembros de la Cábala, sabemos que Karel busca revivir a los Nephilim porque la familia es primero. Salud, mi familia. Salud. Con esto también podríamos asumir que Dross y Boaz se unen a Eckhart para conseguir la inmortalidad. Pero Gunderson no sabemos realmente qué hace ahí, porque entendemos que en la cinemática de la primera reunión con la Cábala, Gunderson es manipulado por Eckhart. En fin, muchos cabos sueltos en la historia. Y no se limitan a hacer recortes por el desarrollo tan caótico que pasó el estudio, sino que encima de eso, se guardaron algunos detalles de lore para las secuelas del juego, ya que se tenía pensado hacer una trilogía. Como sea, hay muchísimo material que se debe repasar para unir todas las piezas en la historia que el juego nos presenta, por lo que mejor pasemos a hablar sobre la jugabilidad. Un punto que parece una gran idea en papel, pero su ejecución es cuestionable, fue la mecánica de diálogos en la sección de las calles parisinas. Este tipo de mecánicas pueden ser divertidas si planteas diferentes finales para tu historia, pero cuando vas a dirigir los resultados de cada interacción hacia la misma consecuencia,
porque ya tienes definido cómo concluirá la trama, me parece que sobran. No hay una justificación para implementar diferentes diálogos en las interacciones con NPCs si de todas formas puedes llegar al mismo objetivo y la interacción no tiene una consecuencia real. La única ocasión en que esta mecánica tiene consecuencias sobre Lara es cuando nos ponemos chulos con Bouchard en su escondite, y tiene tal peso que el cabrón saca la fusca y nos vuela sin dudarlo. Evidentemente por esto es que no podríamos avanzar la historia, y por lo tanto no es la decisión correcta. Pero al menos no queda en una interacción vacía. Recuerdo que en su momento me impactó mucho, ya que no creía que se pudiera tener un resultado tan diferente al que te hiciera progresar la historia. Y ya que estamos hablando de mecánicas desaprovechadas, mencionemos la tienda de René, misma que tendría el propósito de darnos mejoras para continuar con nuestra misión. En ella podríamos vender objetos del inventario por unos cuantos pavos, y así comprar accesorios para nuestro armamento e incluso expandir nuestra selección de armas. De hecho, esto de la compraventa no se limitaba a René, sino que se podrían comprar brebajes de energía a un herbolario, vato que está tan oculto en las calles de París que ni las animaciones faciales tiene activadas en la versión de Play 2. Me parece que incluso podríamos sobornar a otras personas por información. Muy loco todo. Respecto al elemento de mejora al estilo Diablo 2, creo que de todo el juego es en el loop donde la mecánica tiene sentido y se complementa bastante bien con el gameplay. En el cuarto de la Mona Lisa tendremos que desactivar los rayos láser para entrar en la ventilación del lugar. Y esto se logra moviendo una vitrina que nos estorba para desactivar dicho láser, y que al moverla dispara la mecánica, volviendo a la más fuerte. Y para lograr el salto a la ventilación debemos colocar una vitrina considerablemente más grande frente a la pintura, por lo que la mecánica no se siente como una restricción, sino como una mejora en sentido estricto. También es evidente que las animaciones de Lara, aunque estéticamente lucen bien, hacen bastante lento el gameplay, sin mencionar que hay un amplio catálogo de animaciones ausentes en el título que yacen en los archivos del juego. Y no solo para Lara, sino que los enemigos, objetos del entorno, e incluso Curtis cuentan con bastantes elementos recortados. Les dejaré en la descripción un video en el que se demuestra justamente esta parte. Sobre este siguiente punto no ahondaremos demasiado, ya que en toda crítica sobre este juego es donde la gente más saca su frustración, además de que consideramos de que no hay nada que no se haya dicho antes. De verdad que si existiera un parche que arreglara en su totalidad el control dentro del juego, seguramente lo llamarían Warzone, porque pesaría una barbaridad. Como mencionamos anteriormente, e incluso está confirmado por el equipo de Core, las animaciones se desarrollaron únicamente en función de la fluidez con el entorno, y no con los controles en mente, cosa que se renota porque los controles tanque de los juegos clásicos se quedan idiotas junto a este título, ya que Lara se siente como un tronco. No hay precisión en sus movimientos, lo que ya es malo por sí mismo considerando que este título es plataformero. Además, el tiempo no ha sido amable con este título, al haber cada vez controles más responsivos y que tienen una mayor velocidad en el movimiento del jugador. Angel of Darkness te da la sensación de que manejas a un personaje en rehabilitación por diversas fracturas que casi nos dejan como vegetal. Volviendo a la zona del loop, específicamente en la parte donde debemos evitar en los rayos láser, es una pesadilla con los controles originales de PC. En la versión de Play 2 podrán ser menos torpes, pero igual puede tornarse en una penitencia, ya que a la menor provocación, los saltos se vuelven tan imprecisos y lo más probable es que caigamos en alguno de los rayos. Muchos entusiastas del juego se han lucido con mods que buscan darnos un control más responsivo y que fluya con las animaciones. Que si bien esto mejora bastante la experiencia, en varias zonas del juego aún se sienten muy toscos. He tenido la fortuna de pasarme el juego tanto en PC como en Play 2, y la verdad es que la diferencia en el control de Lara entre ambas versiones es titánico. Y aunque la versión de Play 2 tiene de cierta forma un control más fluido, volvemos a notar que efectivamente los controles necesitaban más tiempo para afinarse. No hay más que decir, se necesita mucho tiempo y dedicación para pulir este aspecto. Y ya que tocamos el tema de diferencias entre versiones del juego, es muy interesante cómo no cuentan con las mismas características, siendo la versión de Play 2 quien se benefició de una mayor atención, ya que el juego se desarrolló principalmente con la Play en mente, al ser un exclusivo de Sony. Hay bastantes diferencias entre ambos, e incluso parece que la versión de Play 2 cuenta con algunos parches a errores que existen dentro de PC, como pueden ser texturas que no están en algunas cinemáticas y efectos en el entorno. Pero lo que sí no existe en ninguna de las dos plataformas, y que me parece un crimen imperdonable, son las pistolas duales.
Se dice que estas tuvieron varios bugs al implementarse en el juego, por lo que el equipo trató de subsanarlos, pero al no contar con el tiempo suficiente, como muchas cosas en este título, terminaron siendo recortadas en su totalidad. Cabe destacar que estos puntos, si bien son muy criticables, no hay que olvidar que el desarrollo del juego fue muy complejo. Desde el agotamiento por parte del estudio al desarrollar 5 juegos, pecar de ambiciosos al querer implementar nuevas mecánicas que eran novedosas en la época, apostar por una historia más extensa que sería abordada en 3 títulos, y en esencia, encender nuevamente la llama que los impulsó a crear uno de los personajes femeninos más importantes de la industria. Por lo que estas fallas no son algo arbitrario. Habiendo dejado eso en claro, podemos pasar ahora a revisar los puntos a favor. Algo en lo que todos estamos de acuerdo es que este juego maneja una atmósfera muy buena, además de ser muy característica del título. Tiene un ambiente muy gótico que se resalta mucho, y que va muy acorde con el diseño de Lara. Apuesta por una estética más oscura sin caer en lo edgy, ya que la violencia que se ve a lo largo de nuestra aventura no es tan gráfica. Quizás solo en la zona del sanatorio, en la que podemos ver incluso un poco de gore. Pero hablamos de gráficos de hace 20 años, así que las imágenes no son tan impactantes. Mucha gente hace la crítica de que se distanciaron bastante de lo que caracterizaba a la saga en cuanto a su ambientación, pero yo lo veo más como una expansión hacia las aventuras de Lara, ya que si bien explorar tumbas es la gracia de estos juegos, creo que la ambientación en zonas urbanas fue un respiro que se necesitaba. De hecho, los propios desarrolladores se sentían abrumados de realizar juegos muy similares. Además, no se siente fuera de lugar por el punto que tocaremos a continuación. Pese a los recortes en la trama, Angel of Darkness cuenta con una historia sólida y ambiciosa, ya que hasta este punto ninguna de las tramas de los juegos anteriores tenía tanta complejidad. Además, la premisa de que Lara sea fugitiva es algo que saca a nuestra protagonista de su zona de confort. El juego atrapa desde su inicio, y nos mantiene prestando atención a cada detalle, porque poco a poco nos vamos enterando de que hay algo más grande que nosotros en todo esto. Algo muy rescatable es que la estética e historia más oscuras no le quitaron carisma a sus personajes. Ya hemos visto a personajes sin mucho protagonismo como Janice o Bernard, que cuentan con líneas icónicas y personalidades muy marcadas, mismas que los fans les tienen mucho cariño. La verdad es que es de admirar que cada personaje tiene alguna frase o momento que los vuelven icónicos dentro de nuestra aventura. Y bueno, ya vimos que este juego tiene una historia atrapante, buenos personajes, locaciones icónicas y una estética muy propia. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Qué podemos decir de la música en este juego? Te quiero mucho, Peter Connelly y Martin Iveson. De verdad que las composiciones que hicieron estos señores son magníficas y acompañan a las locaciones en las que vamos explorando poco a poco de manera soberbia. Desde temas que nos mantienen en tensión al evadir a los puercos, temas que nos tienen al filo del mañana al ser perseguidos por un ¡Helicóptero, helicóptero! una persecución a pie dentro de las galerías del Louvre, enfrentarnos a un jodido fantasma, aunque esta parte de la composición no suena durante nuestro enfrentamiento, lo que me hace bastante bronca, ya que la pista nos deja sentir que es un momento decisivo en la aventura. De cualquier forma, esto sí es arte. O, finalmente, encarar al que parece ser el Big Boss. Y claro, no podemos olvidar el tema principal, el cual debo de decir que es una carta de amor a Lara, ya que si analizamos la pieza con detenimiento, podemos encontrar muchos guiños a los temas compuestos anteriormente por Connelly y Nathan McCree. Echemos un vistazo rápido. El inicio de la pieza comienza con una sección de cuerdas,
la cual toma como base el tema principal de Last Revelation. En la sección donde suenan los instrumentos de viento, dando una orquesta épica, podemos escuchar el tema principal compuesto por Nathan McCree, solo que con un tempo ligeramente más lento. Finalmente podemos escuchar la progresión que se introdujo en Tomb Raider 2 y que se retomó en Tomb Raider 3. De verdad que Peter Connelly y Martin Iveson hicieron un trabajo extraordinario con la música de este juego, así como la Orquesta Sinfónica Londinense, que fue la encargada de interpretarla. Este título está lejos de ser perfecto. Tampoco es un desastre como muchos comentan, simplemente hubo muchos factores que jugaron en contra del desarrollo del juego, como lo fueron el cambio de motor gráfico, la reestructuración del equipo de desarrollo, las presiones por parte de Eidos para cumplir con los plazos, fallos técnicos, entre otros. La verdad es que detrás de todos esos problemas hay una propuesta que es muy atractiva y que brinda a Lara un desarrollo como personaje que no se le había ofrecido en el pasado. Es una pena que no se pudiera entregar el producto que Core Design había tenido en mente. Más doloroso es que este título nunca recibió el apoyo por parte de quienes sostienen la licencia para darle una segunda oportunidad, y que en cambio fue olvidado en el fondo del baúl para fingir que nunca pasó. Sin duda, un final agridulce para la Lara que nos dejó tantos bellos recuerdos. O eso pensamos muchos, ya que el 11 de octubre se reveló que Spire volvía con un remaster de los Tomb Raider clásicos, cosa que no nos tomó por sorpresa en cuanto a Last Revelation y Chronicles. Pero hijo mío, cuando leí en el título que remasterizarían Angel of Darkness, lloré. Sinceramente fue una noticia que nos tomó por sorpresa a muchos. Y es más genial aún ver que varios fans están entusiasmados por ver que The Angel of Darkness sí formará parte de esta nueva entrega de los remasters. Lo que nos lleva a este nuevo punto. Veamos. Es claro que hay mejoras gráficas en este título. Personalmente nunca encontré feo el motor gráfico del juego, pero puedo entender que los personajes parecen hechos de plastilina, porque no tienen muchos detalles en ellos. Pero vaya que están haciendo un gran trabajo con la mejora visual. Otra buena noticia es que claro que se harán parches a los controles. Sobre esto les deseamos mucho éxito a Spire para que se puedan pulir en todo lo posible. Aunque me da curiosidad saber si los controles tanque que dan de opción serán los controles desastrosos que vienen en el original. Habrá que esperar para saberlo. Ahora, gracias a las filtraciones de logros o trofeos que tendrá el juego, podemos saber que parte del contenido será restaurado. Aunque este punto habrá que tomarlo con pinzas, ya que no podemos saber en qué cantidad será restaurado el contenido eliminado. Aunque por la lista de logros podemos saber que devolverán la tienda de René, la animación que se veía re chula en los trailers del juego para poder disparar desde las cornisas, y como no podía faltar, serán restauradas ambos pares de pistolas. Una maravilla, debí traer los pantalones blancos para esto. Finalmente, me da mucho gusto ver que volverá Angel of Darkness para redimirse como bien se merece, ya que ha pasado mucho tiempo bajo la sombra siendo visto como la razón por la que perdimos a la Lara clásica. Y aunque vinieron cosas buenas, y otras bastante cuestionables,
Es tiempo que The Angel of Darkness deje atrás ese feo estigma con el que ha cargado por tantos años. Manténganse atentos al canal, porque claro que se hará un stream para revivir esta gran aventura una vez más, pero ahora lo haremos bien. Y esperemos que Lara haya comprendido que el fracaso siempre será un éxito si logramos aprender de él. Muchas gracias por acompañarnos en este video, el cual ha sido bastante largo. No olviden suscribirse, dar a like, comentar y compartir. Sin más que decir, somos parte del Clan Cavernario y nos veremos próximamente.